Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Hoy estoy compartiendo con ustedes esta actividad planificada para hacer un comentarios o generalidades en cuanto a la unidad uno y 2, primero y segundo corte, el cual paso a compartir con ustedes pantalla para así ir estableciendo las conceptualizaciones respectivas y explanar, pues, compartir estos saberes de la primera unidad uno y 2 haciendo referencia a la parte teórica. Esta materia va a ser dirigida en el primer corte y segundo corte, actividad uno, la parte conceptual. En la actividad 2 del segundo corte vamos a hacer un pequeño ejercicio donde vamos a demostrar los conceptos que hemos adquirido en la actividad uno y actividad 01 del segundo corte con un ejercicio ubicándolo en una edificación de área interna para estudiar el confort en espacios cerrados. En este caso, un pequeño auditorio donde la docente, mi persona, le va a compartir con ustedes un plano base y de ese plano del auditorio nosotros diseñaremos los camerinos, dimensionaremos ese espacio, estudiaremos lo que es la parte de confort acústico en áreas interiores, los materiales absorbentes, colocación y detalle de él para el tercer corte. Así que voy a iniciar con ustedes estas generalidades, los conceptos de la actividad número uno y 2 para su entendimiento. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de confort, eh, nos preguntamos qué es el confort técnico. Según las normas ISO 730, 700, 7730, define el confort como una condición de la mente en la que se expresa la satisfacción como el ambiente térmico. Lo define como un estado de espíritu que refleja la satisfacción de un ambiente térmico que rodea a la persona. Señala también que el confort térmico hay que tomarlo en cuenta no solamente la temperatura, sino también el movimiento del aire, la temperatura radiante, las actividades de desarrollo, incluso hasta el tipo de vestimenta. Para el confort térmico, nosotros debemos siempre estar muy atentos a los parámetros o variables que dependen del confort térmico. Los parámetros pueden ser ambientales, personales, socioculturales y arquitectónicos. Los factores que inciden en él. Cuando son factores ambientales, está la temperatura del aire, la humedad relativa, la velocidad del aire y las temperaturas radiantes. Cuando son factores usuarios personales, influye el sexo, la edad, el peso, la actividad del metabolismo o base muscular, la vestimenta, estado de salud, historial térmico, intermedio, inmediato, el tiempo de permanencia, cuando son factores usuarios o personales. Cuando son factores socioculturales, nos encontramos ahí con factores con variables expectativas de confort, factores arquitectónicos, adaptabilidad del espacio, contexto visual con el exterior. Es muy importante aquí en la parte arquitectónica porque nosotros debemos adaptarnos o estudiar esos espacios abiertos y espacios cerrados, donde ese confort nos va a permitir a nosotros también lograr las visuales tanto en la parte interior como en la parte exterior de una edificación. Todos estos factores siempre van a determinar de unas variables temporales y espaciales. El proceso de intercambio del color.
Para comprender el bienestar y su relación con la arquitectura, se debe tomar en cuenta el cuerpo humano produce calor y como produce calor, él tiene que hace un proceso e intercambia en sí mismo todos los factores que están en el ambiente que lo rodea, incluso para el efecto que existen procesos exógenos y endógenos que propician ese intercambio de calor, procesos exógenos y endógenos. Los mecanismos exógenos son la conversión, la conducción y la radiación. Y los de carácter endógeno son la evaporación en sus dos formas, la respiración y la sudoración, el metabolismo. El cuerpo humano procesa todo estas conducciones y radiaciones en cuanto a una manera exógena, endógena y otra en factores exógenos. Los exógenos, como ya lo he dicho, es la conversión, la conducción y la radiación. Y los endógenos son la evaporación y el metabolismo. La conversión es la transferencia de calor, es la transferencia de calor que se realiza al estar en un fluido líquido o gaseoso en contacto con la piel. La pérdida o ganancia de calor depende de esa temperatura del cuerpo, la temperatura del movimiento fluido en contacto. Al acelerar el movimiento fluido, aumenta la conversión. La conducción es la transferencia de calor con los objetos que están en contacto con la piel y depende de la temperatura y conductividad térmica. El material de contacto cuantitativamente es la ganancia o pérdida de calor. Está condicionado al tamaño de área y al contacto entre los cuerpos. Por eso que la conducción en un espacio cerrado se debe medir y graduar porque todos los participantes dentro de ese auditorio generamos una radiación o generamos nuestra temperatura, nuestro metabolismo, generamos una parte térmica que rebota en ese ambiente o en ese espacio estudiado. Por eso la radiación es la transferencia de calor entre el cuerpo, la superficie que lo rodea a través del ambiente. El flujo depende de la temperatura cercana que tenga la superficie alrededor. La piel siempre irradia calor, la longitud de las ondas, los rayos infrarrojos. Nuestro entorno emite a la vez radiaciones de ondas cortas o ondas largas, produciendo un intercambio energético en la radiación de la piel, inclusive en el entorno o en el entorno inclusivo o lejano. La evaporación es la transferencia de calor del cuerpo humano hacia el aire ambiental. Depende de la cantidad de agua que se expulse por la respiración y la transpiración, que a continuación, cuando la temperatura del aire y la temperatura media radiante son superiores a las temperaturas del cuerpo, comienza el proceso de evaporación. El metabolismo es la fuerza que le permite realizar sus actividades al cuerpo humano. En ellas van a depender de la producción del calor, metabolismo en función de acuerdo a la actividad del individuo. Si una persona está inactiva, la actividad reducida mínima posible del individuo es de 0,717 a 75 las unidades metabólicas. Todo esto se estudia con la relación para determinar que las actividades también produce, el metabolismo también produce alteraciones en el confort o la calidad térmica. Se produce un balance térmico humano en el cálculo de la radiación, en el cálculo de la evaporación y la conducción.
Es por ello que en espacios internos nosotros trabajamos con materiales aislantes. La ropa también puede ser un efecto aislante en nuestro control de esa temperatura o de ese metabolismo. Seguidamente, los valores de resistencia en la térmica en la ropa tienen un valor específico. Las prendas de vestir que inciden la vestimenta incide en esa resistencia térmica y que lo abraza las normas ISO. Dan una cuantificación, de acuerdo a ella se hace el estudio y vemos cómo el metabolismo entra en un mecanismo de autorregulación. Los mecanismos del sistema regulador es el que transporta el interior del calor, el que transporta el calor del interior a la piel. Aportes de calor internos, aportes de calor externos y la pérdida de calidad externa. Cuando esos mecanismos se regulan, existe una modificación del balance, un caudal sanguíneo estable, ya no hay pérdida de sudoración y todo el sistema entra en un ambiente de calor estable, de aclimatización cuando todos estos factores se regulan. Es por eso que los índices directos o racionales van a depender de la temperatura o el transporte del calor interno a la piel. Cuando ellos se estabilizan, los aportes del calor interno, los aportes del calor externo y, y la pérdida de calor exterior, ellos hacen un ciclo y se va a mantener hasta llegar un momento a que se produce la climatización de ese metabolismo en el ser humano. Por eso que el local ideal o la temperatura radiante de un ambiente procede siempre en la ecuación de conseguir una temperatura estable, una temperatura ideal. Eh, y el cuerpo lo va emitiendo a manera de forma operativa. Cuando estamos en los espacios cerrados, nosotros percibimos el calor de acuerdo a esa temperatura corporal del ser humano y hacemos o emitimos en ese espacio nuestro calor individual y la suma de ellos donde acondicionamos esa temperatura para que logre un confort en ese espacio determinado. Existe índice, existe la carta de bioclimatización de Orgiai, que es estudios que han hecho en comprobación de todo lo que la vestimenta o la ropa, las condiciones metabólicas del ser humano influyen en esos espacios. La carta bioclimática de Giovanni también reduce esa estabilidad metabólica entre la humedad relativa, la temperatura, la presión, etcétera, para dar así una carta con una zona de confort que tiene sus propias características climáticas o estrategias bioclimáticas para controlar y que permita que todo ese espacio interno sea confortable.
Las consideraciones parciales, el cuerpo es muy óptimo dentro del estrecho margen de la temperatura. El cuerpo se establece en una temperatura de 36 a 37 grados. Entonces, el confort o las variables térmicas van a depender de la temperatura del aire en los exteriores, del tipo de vestimenta, de la velocidad del aire y de la determinados temperatura de las paredes y los objetos, para lograr así un confort térmico. Dicho conociendo los factores, la movilidad de los que incide en el ser humano, nosotros podemos acondicionar todos esos locales estudiar esos índices de temperatura y tratamos de que el local en la parte interna o espacio cerrado sea confortable a través de varios elementos, a través de los materiales, bien sea en el techo, en las paredes o en el piso. Si bien es cierto, voy a dejar de compartir pantalla un momentico. Entramos en en el preciso momento en que nosotros debemos establecer esos factores tienen incidencia, pero tienen incidencia tanto en la parte externa como en la parte interna, lo que va a permitir a mí acondicionar y lograr que esas temperaturas o esos cambios de temperatura de acuerdo a los factores demuestren o hagan de nosotros ese confort que buscamos para alinearlo y concentrarlo en un espacio cerrado. ¿Cómo se hace, cómo se controla? A través de materiales acústicos absorbentes del sonido, del calor, a materiales acondicionados en lo que es la temperatura, lo que es la temperatura de nuestro cuerpo, lo que emanamos y lo que estamos llevando a que logremos un confort térmico adaptable. Logremos una calidad de temperatura ambiental que nada más es el conjunto de condiciones ambientales y desde el punto de vista interior definidas de acuerdo a la contaminación química, microbiológica y a factores físicos que nos afecta adversariamente al usuario o que promueven un bienestar en un espacio determinado. La calidad ambiental en los edificios es perturbada de forma constante de acuerdo a esos agentes de temperatura, de viento, de radiación, de ruidos, de químicos, sustancias, compuestas orgánicas e inorgánicas que diversan en esos cambios físicos naturales y que no permiten eh, un confort para lograrlo internamente. Existen factores ambientales de riesgo, los factores que implica, esos factores son biológicos o físicos y todos ellos pueden proceder a fuentes internas como externas de un edificio. Los agentes químicos, la procedencia habitual de estos contaminantes o productos derivan una combustión, los materiales de construcción, decoración y productos utilizados en actividades cotidianas como la limpieza, se ha determinado que son agentes químicos y que también influyen dentro de esos factores de riesgo dentro de las edificaciones. Por eso, cuando hacemos la derivación de la combustión,
o de aquellos elementos contaminantes, nosotros debemos percibirlos y ubicarlos en los espacios exteriores y con un resguardo hacia las edificaciones, porque ellos son volátiles y te están atentos son muy sensibles a cualquier cambio o factor, tanto químicos, factores de radiación, factores de luz. Todos estos materiales se deben estudiar y ver sus agentes biológicos cuando vamos a hacer una propuesta de termohidrogrométricas o estudio de lugares de trabajo donde nosotros vamos a estar en contacto, cambios bajo unos parámetros de temperatura, humedad relativa, velocidad del aire. Se suele regular y mantener satisfecha todos los ocupantes de los recintos en sensaciones térmicas y apreciación muy influenciada por el factor subjetivo de cada persona, lo que quiere decir que estas condiciones termohigrométricas se deben estudiar en cuanto a los productos, los materiales que vamos a utilizar en esos espacios cerrados. La iluminación de los lugares de trabajo debe permitir que se tenga condiciones de viabilidad, de visibilidad para encontrar en nosotros la seguridad y la salud en cuando estamos acondicionando esos espacios. Bueno, en esta línea general, nosotros hemos tocado los factores que intervienen en el hacer de que el confort tiene mecanismo de autorregulación. El ser humano tiene mecanismo de autorregulación y esa autorregulación se hace a través de esas conversiones o procesos de intercambio que el ser humano genera a través de dispositivos internos o acondicionamientos internos en esos espacios. Los factores o parámetros se dan porque ellos tienen parámetros ambientales, parámetros socioeconómicos y parámetros arquitectónicos. Por eso se dice que el confort es una condición mental donde el ser humano expresa una satisfacción con el ambiente térmico. Cada ser humano tiene un metabolismo y ese metabolismo lo regula precisamente la convicción de los parámetros que el ser humano atrae o rechaza, bien sea por la exposición de la temperatura, altas temperaturas o a muy bajas temperaturas. Por eso es que la conversión es la transferencia de calor al estar de un estado líquido a uno gaseoso. La piel por sí genera pérdida o ganancias de calor dependiendo de la temperatura y dependiendo de los movimientos o aumento de esa conversión. La conducción cuantitativamente también nos trae ganancias o pérdidas de calor en un espacio, por lo cual la radiación debemos estudiarla y debemos proceder a hacer intercambio en cuanto a la variación de la piel, el entorno, bien sea hasta lejano, incluso cerca o lejano, porque la piel es la que concibe y la que emite esa radiación y la que percibe esa radiación. Entonces, los espacios internos deben estar debidamente guarnecido en cuanto a los materiales, en cuanto a los revestimientos en techo, en paredes, para hacer de ese calor sensible o calor latente, graduarlo
proceder al guarnecido de ese espacio y tener un balance térmico humano satisfactorio. Y es aquí donde comienza la parte del arquitecto en la conformación de ese confort en las edificaciones. Voy a dejar de compartir con ustedes con pantalla y entraremos en este caso en la actividad para programar así la actividad y ver la número 2, que de verdad que es una parte de conceptualización y términos que vamos dominando a través de toda esta terminología que para ustedes y para nosotros es nueva y que estamos tratando de darle esa acentuando esa parte de la conceptualización en la terminología del confort térmico. Existen esos factores, debemos controlarlos, existen los espacios, existen nuevas alternativas en los espacios cerrados, en los espacios públicos, en el cual hace que ese confort sea de calidad y sea de percepción en los espacios internos. Ahora bien, la calidad térmica de esos eh, tiene una compleja, o mucha complejidad, así como los factores que intervienen y fundamentales, como es la temperatura, la radiación, la humedad, el aire, los movimientos y el bienestar. De hecho, debemos estar conscientes que debemos tener ese pensamiento de confort térmico hacia esas edificaciones de acuerdo a los escenarios que el hombre codifica o modifica en esos espacios naturales. Y esos espacios naturales se van en función de un clima, se van en función de fenómenos ambientales en zonas determinadas que debemos nosotros adecuar tanto de la forma térmica, las formas táctiles, las formas visuales y las formas auditivas. Bueno, hijo, en esta segunda parte entramos en la emisión de la actividad número 2, que es la que nos compete de entrega para la semana que viene. Donde la actividad número 2 nos explana una serie de términos y factores que van a incidir en esa calidad de confort. Abriendo así con ustedes, la actividad dice, voy a compartir con ustedes pantalla un momentico. La actividad número 2 nos dice la descripción de debemos describir describir, hacer la descripción de los parámetros que intervienen en la calidad ambiental, la temperatura, el aire relativo. Identificar las variables que intervienen en ese ambiente como la velocidad, la dirección del viento, la soleación, la radiación solar, las escalas térmicas, la situación de que genera malestar térmico en locales o en edificios, en el intercambio de los espacios internos o externos. En el entendido, la climatización del edificio ha evolucionado significativamente a lo largo del tiempo, pasando por soluciones rudimentarias, sistemas hasta llegar a los sistemas altamente sofisticados o eficientes. Por eso que la tercera parte de la actividad
La primera, la descripción de cada uno de los parámetros. La segunda, estudiar las variables, que hice a manera rápida un bosquejo de cuáles eran esas variables. Y luego sintetizar la línea del tiempo, la cronológica de cómo ha evolucionado la climatización en los espacios cerrados y expresarlo, esa cronología o periodos con imágenes. Cómo ha evolucionado el tiempo en la climatización de las edificaciones. Ustedes van a hacer un cuadro comparativo de cada uno de los puntos que se señalan en el punto A y B, factores, el cuadro comparativo entre los factores y las variables. En cada columna debe expresar la definición de cada factor o de cada variable y colocar tres características mínimas de esos factores y esas variables que intervienen en las edificaciones, dar un ejemplo e insertar imágenes alusivas al punto a tratar. Está más de recordarle que nosotros vamos a hacer la actividad en una o dos individual o en pareja, pareja de la misma sede para tener en sí la pareja de, voy a dejar de compartir pantalla